Una vida a cambio de placer. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. De su página de Facebook, Relatos Paranormales. Siempre se dice que el mal está en todos lados, que depende de nuestras decisiones dejarlo entrar o no a nuestras vidas. Sin embargo, nadie te dice que la oscuridad no solo es peligrosa, sino seductora, atrayente y adictiva. Mi atracción por la oscuridad comenzó a mis 13 años. Mis padres trabajaban todo el día, por lo que no tenía mucha supervisión por parte de ellos. Mi hermano mayor tenía una novia en ese entonces, Natalie, una chica muy molesta, pero por lo menos era una distracción para mi hermano. Él, en su inmenso amor por ella, no tenía tiempo para nadie más que no fuera su preciosa Natalie. En las circunstancias de mi soledad, había perdido toda motivación por la vida. Cada día esperaba la llegada de la noche para cobijarme en la oscuridad y así poder dar rienda suelta a mi dolor. Así pasé 3 años. Aprendí a disfrutar de mi dolor y de mi constante tortura mental, repitiendo en cada noche lo poco que valía. En toda mi tristeza apareció una luz de esperanza, pero esa luz de esperanza duró bastante poco. El chico nuevo que se había robado mi corazón y le había dado una pequeña alegría a mi atormentada alma, jugó con mis sentimientos y sin importarle mis ruegos, me dejó por alguien que según él, irradiaba una luz especial. Aquella situación me hundió aún más en mi depresión y más en mi desgracia. No podía permitir que él se fuera con otra mujer. Aquella noche llegué a la casa y con mucha ira rompí todo lo que había en mi cuarto. Luego me eché a llorar a mi cama. En mi desesperación, rogué al cielo porque llegara mi muerte, pero ésta no apareció. Sin embargo, escuchaba una voz que me decía: «Yo puedo cumplir tus sueños». Yo siempre hablaba conmigo misma y sabía reconocer mi voz interior, pero esta vez esa voz no provenía de mí. Cerré los ojos y decidí no darle importancia y me quedé dormida. En la madrugada nuevamente escuché esa voz, la cual me despertó. Me decía: «Yo puedo cumplir tus sueños, te los haré realidad». En ese momento, tal vez podría haber pedido que el chico regresara a mí. Sin embargo, me ganó la vanidad y dije: «Si eres capaz de cumplir mis sueños, ¿podrías hacer que mi cuerpo sea agradable a la vista de los demás?». Debido a la depresión y la ansiedad que tenía, había subido bastantes kilos en los últimos meses. Había hecho dietas y ejercicios, pero nada daba resultados. Por lo que pensé que esta sería una prueba de fuego para esa voz que me tentaba. E irónicamente volví a repetir: «¿Puedes hacer que mi cuerpo sea agradable a la vista de los demás? ¿Puedes hacer que baje los 20 kilos que tengo de más?». En ese momento, una risa siniestra llegó a mis oídos, provocándome un escalofrío que hizo que mi sarcasmo desapareciera en el momento, y nuevamente preferí irme a dormir. Ya dormida, no volví a escuchar su voz. En esa ocasión, ya podía ver una imagen oscura y grande que abarcaba todo en mis sueños. Aquella imagen me mostró cuál sería el precio de mi pacto: sangre. Si bebía algo de sangre humana, podría concretar el sueño de tener una figura perfecta. Al otro día, al despertar, no le tomé importancia a aquel sueño e intenté hacer mi vida lo más normal posible. Me deshice de todo lo que había destruido en mi habitación y ordené lo que se había salvado. En ese momento, nuevamente escuché la voz: «Tenemos un pacto pendiente. Aún estoy esperando por ti». Aquella voz me siguió durante semanas.
La escuchaba mientras lo veía a él de la mano con la chica perfecta, la cual yo nunca me podría igualar. Nuevamente lo busqué y le pedí una oportunidad, que la dejara y volviera conmigo. En ese momento, él sacó a relucir mi sobrepeso. En ese entonces mis dudas se disiparon. Debía cumplir con aquel pacto, y la víctima perfecta sería mi tan odiada cuñada. Ella fue mi primer víctima. Debo decir que fui bastante torpe. Sin embargo, también fue efectivo. Le mencioné que mi gato estaba en el techo, que si ella me podía ayudar a rescatarlo. Ella, como siempre, fingiendo ser amable, accedió. Subimos, y en un descuido logré empujarla. Su cabeza se azotó contra el cemento, y la sangre brotaba a borbotones. Bajé inmediatamente, antes que llegara a los demás. Cogí un poco de su sangre y la guardé. Jamás había visto a mi hermano tan triste y con tanto dolor. Debo reconocer que sentí un poco de remordimiento. Tal vez lo que había hecho era extremo. Sin embargo, debía comprobar que esa voz en mi cabeza existía y que no me estaba volviendo loca. Al llegar la noche, me bebí aquella sangre y de esa forma sellé el pacto. Al irme a dormir, sentí como si alguien se acercaba a mi cama. Unas manos frías, pero placenteras, rozaban mis mejillas. Unos labios tomaron mi boca, dándome el beso más apasionado y candente que alguien pudiera experimentar en este mundo. Al otro día desperté pensando que todo había sido un sueño. Sin embargo, en mi almohada había una pluma negra, algo extraño e inusual. Pero no quise seguir buscando respuesta. Simplemente seguí con mi rutina normal. Al cabo de una semana, mi madre me dijo: «Hija, te veo más delgada. ¿Está funcionando tu dieta?». La verdad es que yo no me había dado cuenta, pero sí sentía mi ropa más holgada. Corrí a mi habitación a sacar la pesa, y cuál no fue mi sorpresa darme cuenta que ya había rebajado 7 kilos. En ese momento mi corazón se alegró, pero también un miedo recorrió mi cuerpo. Aquella voz era real. Aquel demonio estaba concediendo mi deseo. Al cabo de un mes, ya había recuperado mi peso normal, pero aún así no lograba llamar la atención de aquel primer amor. Los años pasaron, y aquella primera experiencia de amor ya había quedado en el olvido. Estaba ya casi terminando mi carrera, pero en mi examen final se me presentaron unos inconvenientes. Yo lo único que quería era terminar mis estudios, conseguir un buen trabajo y ya por fin largarme de mi casa. La situación ya era insostenible. La tristeza de mi hermano por haber perdido a su mujer jamás la superó, y mis padres se enfocaron 100% en él, dejándome completamente de lado, claramente culpándome por lo sucedido, de lo cual yo me hacía la desentendida. Ya después de haber estudiado durante semanas, sentía que nada se me quedaba en la cabeza. Estaba demasiado distraída. En ese momento fue cuando nuevamente escuché la voz de mi antiguo Salvador. «Podemos hacer un nuevo trato. ¿Quieres éxito en tu examen final? ¿Quieres un buen trabajo, una buena propuesta? Yo te lo puedo conceder». Debo confesar que nuevamente sentí algo de miedo, que me erizaba la piel. Sin embargo, no quería volver a hacer tratos con ese ente, por lo que intenté aplacar esas voces, subiendo la música y concentrándome en mi estudio. El día del examen fui supuestamente preparada. No obstante, la calificación no era la que debía tener para obtener mi licencia y el anhelado trabajo. Necesitaba notas destacables para que aquella propuesta de trabajo pudiera ser mía. Me sentí frustrada al borde de las lágrimas, pero en ese momento se me acercó un profesor diciendo: «Les daré una nueva oportunidad. Sé que te pusiste nerviosa
y que te preparaste bastante. Por lo que en 3 días más les daré la oportunidad a 3 alumnos de repetir el examen, ya que nadie obtuvo la calificación máxima. Esta era mi gran oportunidad y no podía desecharla. Llegué a casa repasando nuevamente todos mis libros, y aquella voz nuevamente llegó a mis oídos. Esta vez no la quise acallar. Esta vez quise aprovechar aquella proposición. Ya tenía en mente quién sería mi segunda víctima, pero aquella voz me dijo que esta vez no sería tan fácil como beber solo un poco de sangre. Con valentía respondí: ¿qué quieres ahora? Ya lo verás en tus sueños, me contestó aquella siniestra voz. Me fui a dormir muy cansada de tanto estudiar, olvidando mi conversación con aquella voz siniestra. Pero a mis sueños, nuevamente apareció aquella sombra que todo lo abarcaba. En esta ocasión, me mostró a mí en un baño de sangre. Debía cubrir todo mi cuerpo con la sangre de mi próxima víctima. Aquella imagen me produjo un gran terror. Sin embargo, era mucho lo que tenía que ganar, por lo que decidí arriesgarme. Aquel fin de semana le propuse a mi hermano que nos fuéramos de pesca. Como él vivía en su depresión, siendo un hombre triste, obviamente me dijo que no, pero convencí a mis padres de que me ayudaran a que cambiara de opinión, y así sucedió. Cuando llegamos al lago, nos alojamos en la cabaña familiar. Estaba totalmente en ruinas. Desde mi niñez no visitaba aquel lugar, el cual era el preferido de mi abuelo, en donde con mi hermano, cuando éramos niños, íbamos a pescar junto a él. Le pedí que me acompañara a tomar una copa de vino, y le dije que habláramos de nuestros sentimientos, y que esa noche sería una noche de hermanos para desahogarnos. Ya cuando estaba ebrio, fui al baño, y desde ahí lo llamé pidiéndole ayuda, porque supuestamente había encontrado una araña en la tina. Mi hermano acudió a mi llamado, caminando bamboleante, producto del alcohol. Cuando se agachó sobre la tina, hice un corte certero en su garganta, desde donde brotaba una gran cantidad de sangre, con la cual pude cubrir mi cuerpo aquella noche, y me bañé en su sangre. No puedo negar que fue placentero. Creo que ya había algo siniestro en mí que me hacía disfrutar ya de mi segundo asesinato. Sumergida en aquella sangre, sin darme cuenta me dormía en la tina. Entre sueños pude sentir cómo un ser de grandes proporciones acariciaba mis pies. Sentía su boca cómo lentamente subía por mis piernas, cómo sus manos acariciaban mi piel, produciéndome una gran excitación. Bruscamente separó mis piernas. En una fuerte embestida, sentí toda su pasión sobre mí, mientras su lengua seguía recorriendo mi cuerpo, lamiendo mis pechos y mi cuello. Jamás había experimentado ese placer. Jamás me había sentido tan deseada. Jamás había experimentado tal orgasmo, a pesar de ya haber tenido varias experiencias sexuales previas. Aquella fue mi primera gran experiencia de placer, la que me dejó satisfecha y feliz, con una alegría que nunca había experimentado en toda mi vida. La noche desapareció y dio paso a la mañana. A pesar de ver el horror que había causado con mi hermano, quien estaba tirado en el piso del baño, me sentía dichosa y con una nueva energía. Me sentía poderosa, dueña del mundo, que podría lograr todo lo que yo quisiera. Me deshice del cuerpo de mi hermano, tirándolo al lago. Limpié el baño y todo rastro de sangre, y volví a casa dando aviso de la desaparición de mi hermano. Hicieron la búsqueda. Mis padres estaban totalmente choqueados. Yo sabía que ese lago era bastante profundo, por lo cual nunca encontraron su cuerpo. Y bueno, mi demonio cumplió con su parte del trato. Pude graduarme con honores y recibí esa gran oferta de trabajo.
Era feliz. Había conseguido lo que quería. Me cambié a un gran departamento. Tenía independencia, libertad. Mi economía estaba bien. Sin embargo, había algo que no podía conseguir, que a pesar de haber estado con varios hombres, no pude volver a sentir la excitación de aquella noche. A pesar de que trataba de meterme en problemas, trataba de sentirme triste para invocar nuevamente a ese demonio, pero este no aparecía. Necesitaba sentir una vez más aquel placer, pero no había caso. Por más que lo invocaba, este no aparecía. Después de un par de años, mi madre no pudo superar la pérdida de su hijo, por lo cual se quitó la vida, algo que me causó mucha tristeza. A pesar de que era una mujer fría y nunca fue una madre cariñosa conmigo, yo la amaba. Lloré sinceramente sobre su tumba, y en aquel momento volví a escuchar la voz de mi viejo amigo, que me decía: «Yo puedo sanar tu dolor. Dime qué quieres y te lo concederé». Una nueva alegría y una adrenalina invadió mi cuerpo. Me despedí de mamá sobre su ataúd y regresé a mi casa, esperando ansiosa que llegara la noche para reencontrarme con aquella sombra en mis sueños. Nuevamente me mostró en un baño de sangre y me preguntó que cuál era mi deseo a cambio de su nuevo trato. No sabía qué pedir. Sabía que era absurdo pedir que mi madre regresara a la vida, por lo cual le dije que quería sentir un amor verdadero, una persona en mi vida que me amara incondicionalmente. Nuevamente hicimos un trato. Desperté de aquel sueño aún de madrugada y salí por las calles a buscar a mi nueva víctima. En esta ocasión fue un indigente, un hombre que no dudó en acompañarme al lago a cambio de ofrecerle todo el alcohol que pudiera beber. Debo decir que su sangre olía bastante mal. Sin embargo, no me importó. Lo único que quería era que llegara mi demonio nuevamente y me hiciera suya. Y así fue. Me dormí en la tina y desperté por sus caricias, su boca recorriendo mi cuerpo, bebiendo la sangre que cubría mi piel, sintiendo cómo con desesperación me hacía suya. Nuevamente sentía el más intenso de los placeres. Una corriente recorría todo mi cuerpo. Sentía que mi sangre hervía a su tacto. Sentía que mi corazón explotaría de las palpitaciones. Sentía que perdería la cabeza de tanto goce en cada embestida. Irónicamente me hacía sentir que llegaba al paraíso de la mano de un demonio. Pensaba que si así era el infierno, claramente mi deseo sería no llegar al cielo. Al otro día, con esa nueva energía, me deshice del cuerpo de aquel anciano, en el mismo lago en donde yacía mi hermano, y regresé a mi departamento. Casualmente me encontré en el ascensor del edificio con un chico bastante guapo. Nos miramos y sentimos que éramos el uno para el otro, y así comenzamos una relación. Debo admitir que era bastante feliz. Él me llenaba de amor, de regalos, de atenciones. Era el hombre perfecto. Vivía y moría por mí. Sin embargo, había algo que él no me podía brindar, y eso era el placer que solo dan los demonios. Cuando sentí que ya me estaba enamorando de él, decidí dejarlo. Y eso me creaba algo de culpa, lo que hacía que mis lágrimas brotaran con dolor, y así nuevamente apareció mi demonio. Ya la dinámica conocida se me hizo vicio. Pedir amor, el cual al poco tiempo lo dejaba, solo para volver a sufrir, y tener la oportunidad de volver a reencontrarme con mi demonio, y tener un encuentro sexual con él. En un par de años ya había tenido más de 20 parejas, y más de 20 víctimas. La mayoría de mis víctimas eran gente de la calle o extranjeros. Gente que sufría, que estaban solos, y que yo sabía que nadie buscaría. Por lo cual en ese sentido me sentía bastante segura. Sin embargo,
ocurrió algo inesperado que no estaba en mis planes. Una mujer comenzó a hacerme llamadas. Decía que sabía cuál era mi secreto y me citaba una dirección para que nos reuniéramos. Yo me quedaba en silencio escuchando y cortaba la llamada. Sin embargo, después de algunas semanas y viendo su insistencia, la curiosidad me hizo acudir a aquella dirección. Cuando llegué, vi que habían varias mujeres reunidas. Era una especie de hermandad, la que se hacía llamar las concubinas Plumas Negras. Me recibieron como una más de ellas y me explicaron que al igual que yo, ellas también eran concubinas de aquel demonio. Así fue como comenzó una nueva vida para mí. Nos sorteábamos de quién sería la responsable de eliminar una próxima víctima para el gozo de toda la hermandad. Una vez al mes nos reuníamos en esos bacanales, en donde aquel demonio saciaba todos nuestros bajos instintos. Me sentí aceptada por aquellas mujeres. El hecho de compartir mi secreto me hacía sentir bastante libre y obviamente satisfecha. Esperaba con ansias que llegara aquel día del mes, en el cual nos reuníamos sin tapujos, sin tabúes, dando rienda suelta a todos nuestros deseos y pasiones. Cada pose, cada caricia, cada beso lo disfrutaba al máximo. No habían límites en el placer. Nos bañábamos en la sangre de nuestras víctimas, para luego esperar a nuestro demonio, quien llegaba a saciarnos del placer más exquisito que un humano puede sentir. O al menos eso era lo que yo hasta en ese momento pensaba. Pero la vida nuevamente me tenía preparada una sorpresa. En aquella hermandad me explicaron que no era necesario pedir un deseo para hacer la invocación. Ya el hecho de sentir pasión por el demonio y entregarle una vida a él acudiría a satisfacer nuestras demandas. Por lo cual yo sentía que no necesitaba absolutamente nada más en mi vida. Simplemente me dejaba llevar por el desenfreno y el placer. Ya cuando sentía que había logrado todo lo que necesitaba en mi vida, apareció una nueva persona. Un hombre totalmente distinto a mis gustos. Alguien a quien yo subestimé bastante la primera vez que lo vi. Sin embargo, aquel hombre logró conquistarme. Me hacía sentir distinta a todas mis demás relaciones. Me trataba de una forma especial, con admiración y respeto. Algo que no podía describir. Si bien es cierto, ya había tenido amores, en los cuales me habían tratado con amor, con delicadeza, con cariño. Este hombre tenía una magia en su interior, que me llevaba a sentir la curiosidad de descubrir a tal magnífico personaje. Mi devoción por aquel hombre hizo que me olvidara de gran parte de mi pasado. Me emocionaba cada vez que tenía una cita con él. No esperaba tener un encuentro sexual. Eran nuestras conversaciones la que ya me distraía de todas mis actividades, incluso de las juntas con la hermandad. De hecho, ya prácticamente no iba. Fueron meses que estuve saliendo con Carlos, sin que pasara nada más allá de una conversación. Aquella prudencia de ese hombre me hacía sentir aún más curiosidad por cómo sería en una relación amorosa. No perdí oportunidad en coquetearle o hacerle insinuaciones. Sin embargo, él se hacía el desentendido y me trataba con mucho respeto. Fue después de un año de salidas constantes en que se me declaró y comenzamos un noviazgo. Esto fue muy distinto a todo lo que había vivido antes. Me dejé llevar por un amor puro, inocente, algo nuevo que me causaba gran emoción y que me entregó una gran sorpresa. Cuando llegó el momento de nuestro primer encuentro sexual, no fue solo placer, fue amor. Un amor no entregado por petición a un demonio. Un amor libre que nació de poco a poco. Ahí entendí la diferencia de sentir solo placer y hacer el amor. En ese momento me di cuenta de todo lo malo que había hecho en mi vida. Sentía una gran culpa.
Me sentía tonta de haber buscado solo placer en un demonio, cuando realmente habían personas magníficas que a través del amor no solamente te dan placer y satisfacción, sino también seguridad, protección y admiración. Amaba estar entre sus brazos, sentirme acogida, entendida, respetada y escuchada. Nadie nunca me había dado la atención que él me daba. Fue así que dejé la hermandad y dejé a aquel demonio en mi pasado e intenté redimir todo lo malo que había hecho. Y comencé una familia con el amor de mi vida, en donde descubrí que era lo realmente importante en esta vida, y que no era el placer en sí, sino el placer que va de la mano con el amor. El placer no solo sexual, el placer de una mirada, el placer de un detalle, el placer de la preocupación, el placer de concebir un hijo, fruto de nuestro amor, el placer de verlo crecer, de sonreír y ser feliz junto a nosotros. Después de todo lo vivido, aprendí una gran lección. No solo el deseo carnal te da satisfacción. Un sentimiento profundo y verdadero es más valeroso que cualquier deseo que un demonio te pueda cumplir. Porque los humanos tenemos magia y tenemos un poder más grande que aquellos que solo dan placer sino un sentimiento. Y al final tomé la decisión de apartarme del mal y rehacer mi vida en el camino de la bondad.